noticia no es algo temporal o terrenal, sino que es algo eterno y espiritual. La mala noticia es que el ser humano está muerto en delitos y pecados y por ende está separado de Dios. Esa es la mala noticia. La mala noticia no son enfermedades. La mala noticia no es que a mí me vaya mal en términos económicos. La mala noticia es que está separado de Dios a causa del pecado. Y eso significa que los problemas temporales nosotros los vamos a seguir teniendo mientras estemos en esta tierra. Los problemas temporales no significa que porque son temporales no van a tener respuesta. Dios responde. Y acabamos de decir que Dios sana. Y acabamos de decir que Dios es bueno y tiene en perspectiva lo que pudiese ser un problema temporal, existencial tuyo en este momento. Sea el que sea, puede ser económico. Porque Él está comprometido con darnos a nosotros lo que necesitamos para vivir. El problema ha sido que nosotros hemos cogido eso como que esa es la perspectiva de Dios. De que mis problemas Él los va a solucionar. Y yo estoy convencido de que cada uno de ustedes ha visto la mano de Dios obrando en circunstancias de nuestra vida diaria y en asuntos extraordinarios también de nuestra vida diaria. Todos en algún momento hemos testificado de las maravillas que Dios hace a nuestro favor en lo cotidiano. Todos podemos hablar de asuntos de provisión divina con relación a un trabajo. Usted estaba desempleado, le estaba pidiendo a Dios que le diera un trabajo y Dios le da un trabajo. El problema ha sido que cuando Dios te da el trabajo abandonas la iglesia. Ese no era el tema, pero asuntos de provisión donde Dios mete la mano en asuntos económicos, mete la mano en asuntos de salud y amén por eso. Pero escúchame bien, esa no es la base del evangelio. El evangelio es la buena noticia de vida eterna para un ser humano muerto en delitos y pecados. Y cuando predicamos un evangelio adulterado, la gente vendrá a nuestras reuniones con una motivación incorrecta. Por eso donde se predica un evangelio adulterado con mensajes motivacionales, con mensajes de prosperidad económica, con mensajes de empoderamiento profesional y cosas por el estilo, esas reuniones siempre van a estar más llenas que donde se predica un evangelio sin adulterar. Pero escúchame bien, yo estoy convencido que eso en algún momento ha de cambiar, porque muchas personas que aman a Dios sinceramente y por convicción están cansadas de los sistemas religiosos, están cansados de las doctrinas legalistas, están cansados de que le vendan sueños, que los engañen con filosofía y hueca sutileza, con disparates elocuentes según las tradiciones de los hombres y rudimentos del mundo y no según Cristo. Y mucha gente será atrapada, aleluya, por el verdadero evangelio cada día más, que está basado en el mejor pacto. Bendito Dios. Apocalipsis señala el evangelio como un evangelio eterno. Por lo tanto, este evangelio siempre debe tener un enfoque y siempre tendrá un enfoque en la eternidad y no en lo temporal. Este evangelio eterno nos lleva a entender que la salvación no es la meta final. Y usted dijo, pastor, sí, te lo vuelvo a repetir por si acaso fue que pensaste que me malinterpretaste o me malentendiste. Este evangelio eterno nos lleva a entender que la salvación no es la meta final, sino el principio de una vida separada para Dios. Es el principio para recibir una herencia. Usted tiene que estar incluido en la lista de unos herederos legales para poder recibir una herencia. ¿Sí o no? En otras palabras, usted tiene que ser un hijo legal, tiene que ser un hijo por nacimiento o por adopción. Entonces, para recibir la herencia de Dios, tienes que ser incluido en la lista
de los herederos legales. Y Dios se encargó de incluirte en esa lista. Para tú recibir la herencia de Dios, tienes que ser hijo legal. Y Dios se encargó de incluirte en la lista. Tú eres un hijo legal. Pero escúchame bien lo que te voy a decir. Para que nadie pudiera cuestionar tu legalidad de hijo, fuimos, escúchame bien, anótalo por si lo quieres anotar para que no se te olvide. Para que nadie pueda cuestionar tu legalidad de hijo, fuimos incluidos en la lista de herederos, porque el Señor lo que hizo fue que nos engendró, nos adoptó y nos compró. Gracias, Señor. Fuimos engendrados, adoptados y comprados por Él. Gracias, Pastor, ¿pero dónde usted saca eso? Ok, vaya conmigo a Juan capítulo 1, verso 12 y verso 13. Mire lo que dice allí. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Verso 13 dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, el texto está diciendo que usted fue engendrado por Dios. Ya tiene una de las tres formas. Fue engendrado por Dios. Efesios capítulo 1, versos 4 y 5. Allí dice que nosotros fuimos adoptados. Mire lo que dice el texto: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser ¿qué? Adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No fue porque tú quisiste, fue porque a Él le dio la gana adoptarte. Gracias, Señor. Así que ya te demostré que fuiste engendrado y fuiste adoptado. Primera de Corintios capítulo 6, verso 20. Fuimos comprados. Dice: porque habéis sido comprados por precio. Y el precio que pagó por ustedes, hermanos míos, fue muy alto. El precio que Él pagó por nosotros es demasiado alto. Ninguno de ustedes hubiese podido pagar el precio, aunque hubiesen querido. Aunque hubiesen querido. Así que este evangelio eterno nos lleva a entender que la salvación es un all inclusive. Aleluya, que incluye nuevo nacimiento en el Espíritu, adopción legal de hijos y redención mediante la cruz para brindarnos regeneración, justificación y santificación y librarnos de la muerte por culpa del pecado. Este evangelio eterno nos resuelve un problema de eternidad por medio del mejor pacto. Si lo vas a aplaudir, apláudelo de verdad. Así que usted es hijo de Dios. Amén. Pero de tres formas: engendrado, adoptado y comprado por precio. Gracias a Dios. Wow. ¿Quién puede cuestionar la legalidad esa? Habrá alguien que pueda decir: no, es que tú no eres hijo, tú no estás. No, pero es que yo fui engendrado por Él. No, es que aquí no aparece tu apellido, aquí ese apellido de Dios no aparece aquí. Sí, pero es que también dice que yo fui adoptado por Él. Aleluya. Así que una persona que es adoptada por otro tiene todos los derechos legales. Dice: pero es que como quiera no veo tu nombre aquí. Sí, pero es que Él me compró por sangre. Aleluya. Oh, gloria a Dios. No hay forma de cuestionar la legalidad de hijo que tienes ante el Padre. Entonces todo lo malo que nosotros vemos hoy en el sistema del mundo proviene del pecado. Inmoralidades, pleitos, injusticia, moscas, cucarachas, ratones. Todo eso es producto del pecado original. Esos animalitos indeseables no pudieron haber sido creados en Edén.
Y tampoco pudieron haber sido subidos al arca de Noé, ¿sabe? Y mediante la salvación nosotros hemos sido librados de todo eso. Gracias, Señor. La salvación resuelve un problema de eternidad. El ser humano quedó eternamente separado de Dios cuando pecó en Edén. Y esto yo lo he dicho en otras ocasiones y yo lo voy a volver a repetir porque es necesario. En la repetición está el aprendizaje. La gente habla de la caída de Adán en Edén. Adán no se cayó en Edén, sino Edia hubiera podido darle la mano y levantarlo. Adán no cayó en Edén. Si hubiera caído, a lo mejor se hubiera pelado la rodilla y con un poquito de yodo se acababa el problema. Adán se murió en Edén. Señor. Así que el problema de Adán es un problema de eternidad. El problema que nosotros tenemos es un problema de eternidad. Y escúcheme bien lo que le voy a decir. Eso de que usted heredó el pecado original tampoco es cierto. Cuando Adán estaba allí comiéndose el fruto que no podía comer, que aunque muchos dicen que es una manzana, eso no es cierto. Cuando Adán estaba allí comiéndose el fruto, usted estaba allí con él. Por eso fue que ahorita dije que Edia le pudo haber dado la mano, porque ella estaba allí también. Lili, pero no te rías, tú estabas allí también. Todos estábamos allí, porque Adán, el nombre Adán significa humanidad. Así que usted estaba allí, usted pecó con él. Por eso es que usted carga con ese pecado, que no es que lo heredó. Usted pecó, porque hubiese sido injusto que por heredad usted estuviera descalificado de la presencia de Dios. Y Dios es justo. Amén. Así que usted estaba allí y usted pecó también. Usted pecó también. ¿Ve? Ese es el problema. El problema de la humanidad no es el aborto. El problema de la humanidad no es el homosexualismo. El problema de la humanidad no es la Agenda 2030. El problema de la humanidad no es la ideología de género. El problema de la humanidad no es el feminismo desenfocado. Todo eso es consecuencia del problema del ser humano, de porque el ser humano está separado de Dios, porque está muerto, y a causa del pecado el ser humano está muerto en delitos y pecados. Así que todo eso que usted está viendo por ahí, que son problemas mundiales, son consecuencia de que el hombre está muerto en delitos y pecados. El ser humano está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Pero el ser humano sin Cristo, óigame bien, tiene un espíritu muerto y está siendo dominado, gobernado por el alma que se alimenta del sistema del mundo. Si usted no entendió lo que yo dije ahora, venga los miércoles para que aprenda. El ser humano está compuesto de alma, cuerpo y espíritu. Pero el hombre que camina sin Cristo tiene el espíritu muerto. Se está manifestando el cuerpo y el alma. Y el alma se alimenta del sistema del mundo. ¿Cómo se alimenta del sistema del mundo? Por los 5 sentidos. La predicación del evangelio tiene como propósito que el espíritu del hombre pueda ser resucitado y ese ser humano comience a vivir gobernado por el espíritu, manifestando la vida de Cristo. Ese es el propósito, que la vida de Cristo sea manifestada, sea revelado el Hijo para que su vida pueda ser manifestada. Y Dios no tiene muchos propósitos. Yo he escuchado a la gente diciendo, no, es que los propósitos de Dios. No, es que tienes que alinearte con los propósitos de Dios para tu vida.
Dios no tiene propósitos, Dios tiene un solo propósito. Señor. Y es que su Hijo sea revelado. Amén. Y que usted pueda vivir la vida del Hijo y que el Hijo pueda vivir a través de usted. Sí, Señor, aleluya. Todo lo demás pueden ser planes. Dios puede tener planes contigo. Él puede tener planes y te puede elegir para llevarte a la China a predicar. Aunque no sepas el idioma, te lo van a enseñar. El Espíritu lo va a poner ahí. Son planes que Dios tiene. Pero esos planes se tienen que alinear al propósito eterno del Padre, que es que el Hijo sea revelado. Entienda algo. El ser humano no fue diseñado para vivir separado de Dios. Por eso 2 de Corintios capítulo 5 verso 19 dice que Dios decidió reconciliarse con el mundo a través de Cristo para que todos los que acepten esa reconciliación puedan ser uno con Él y así convertirnos en unos colaboradores del propósito eterno del Padre, donde Cristo es el todo y en todos. El Evangelio no es Dios haciendo todo a favor del ser humano, como si el ser humano fuera el centro de todo. El Evangelio está basado en su propósito y en el cual nosotros fuimos incluidos por una gracia maravillosa. Entendamos algo en esta mañana. El Padre no está comprometido con nosotros, está comprometido con el Hijo. Todo lo que el Padre ha hecho es por ese compromiso con el Hijo. La buena noticia es que nosotros hemos sido incluidos en el Hijo y somos beneficiados mediante el mejor pacto. Amén, aleluya. Gracias, Señor. Por eso es que Dios ha sido fiel. Y nosotros podemos cantarle de que Él ha sido fiel. Pero Él no ha sido fiel conmigo. Él ha sido fiel con el Hijo. Amén. La buena noticia es que tú y yo estamos incluidos en el Hijo. Amén. Y somos beneficiados por esa fidelidad. Si usted no entiende esto, amado mío, esto nos va a llevar a interpretar mal la Biblia. Todas las malas enseñanzas que nosotros escuchamos son por no entender el pacto que nos gobierna. Hay gente que se cansa de escuchar lo mismo. Ya viene el pastor otra vez con otro mensaje del pacto eterno. Me tiene hasta aquí con eso. Él no sabe predicar otra cosa que no sea el pacto eterno. Pues yo tengo que decirle que si usted lee la Biblia, se va a dar cuenta que Jesús solamente se enfocó en una cosa: que el reino de Dios había llegado a la tierra. Él nunca se enfocó en los problemas personales de nadie. Ouch. Él no estaba pendiente de las cosas que a ti te podían estar pasando en el momento. Él sabía que tú tenías un problema de eternidad y vino a resolver el problema de eternidad. Amén. A eso vino. Ya viene el pastor otra vez con un mensaje de pacto, del nuevo pacto. Yo quiero escuchar algo que me motive. Yo quiero escuchar algo que me empodere. Escúcheme bien. La tentación más grande que podemos tener es regresar a una mezcla de pactos. Te lo repito para que lo anotes si lo quieres anotar. La tentación más grande que nosotros podemos tener es regresar a una mezcla de pactos. Lamentablemente, quienes no avanzan en la realidad del pacto eterno terminan retrocediendo. Quienes abrazaron la gracia como una moda, quienes abrazaron la gracia como un objeto de impulso personal, terminaron retrocediendo. Porque les gusta más alimentar su ego y buscar beneficio personal que tener que renunciar a todo eso, que es a lo que la gracia te impulsa a renunciar. Cuando entendemos correctamente la gracia y el pacto eterno que nos gobierna, no nos dolerá renunciar a aquello que nos alimenta el ego,
no nos dolerá renunciar a aquello que nos lleva a buscar beneficio propio. Es por eso por lo que cuando entendemos que el evangelio es poder de Dios, como dice Romanos capítulo 1 verso 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, no usamos ese texto para decir que el evangelio es poder de Dios para tener un carro nuevo, que es poder de Dios para tener una casa nueva, que es poder de Dios para tener dinero en el banco. Ese es el enfoque incorrecto. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Es poder para impartirnos la vida de Cristo a través del mejor pacto. Mientras nosotros sigamos pensando que el evangelio es para resolver las circunstancias de vida, significa que todavía desconocemos asuntos importantes del evangelio. Por eso es que la predicación en esta congregación es completamente diferente. Y a lo mejor hay mucha gente que está esperando mensajes motivacionales para salir de aquí empoderados y coger la semana y virarla al revés. Aquí no te vamos a empoderar de ese estilo. Aquí te vamos a decir que tus problemas eternales ya los resolvió Cristo en la cruz del Calvario. Todo lo demás es para que usted use la cabecita, ponga su cerebro a funcionar y todo lo demás usted lo pueda conseguir con la bendición de Dios. Amén. El propulsor de nuestra vida debe ser el propósito eterno del Padre, donde Cristo es el todo y en todos. Nosotros no podemos retroceder a una mezcla de pacto. Por eso yo insisto tanto en que nosotros podamos comprender y entender el pacto que nos gobierna, que podamos entender ese pacto que es el propósito del Padre y a Cristo siendo en el todo y en todos. Hay ministros que promueven sus cultos con soluciones a circunstancias de vida. Y usted los escucha que tienen una promoción porque van a tener una campaña y dice, ven a la campaña de sanidad, garantizando sanidad, como si ellos tuvieran ¿ah? Acompáñanos el domingo para que recibas tu milagro. Ven para que experimentes el poder de Dios. Sé testigo de cómo la gloria de Dios desciende sobre este lugar. Si usted va a venir a la reunión dominical, no será porque le vendamos un evangelio de soluciones temporales. Su motivación para reunirse aquí tiene que ser por amor y por agradecimiento. Si estando en la reunión tú recibes un milagro, si estando en la reunión ves la gloria de Dios manifestarse y experimentas el poder de Dios, amén a eso. Pero tu motivación tiene que ser porque amas al Señor y estás agradecido de lo que Él hizo por ti y tú comprendes que Él te hizo beneficiario del mejor pacto. Dale un aplauso fuerte al Señor, vamos. No es que no creamos en milagros, creemos en milagros. No es que no creemos que el poder de Dios se manifiesta en medio de la reunión. Sí creemos en eso. Pero nosotros no venimos aquí por eso. Venimos aquí a adorarlo a Él. Porque hoy yo reconozco que si Él no me hubiese encontrado, yo estaría perdido. Si tú vienes a la reunión, es porque sabes que tú has sido incluido en un cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Si tú vienes a la reunión, aquí a esta reunión, es porque tú formas parte de la familia de la fe. Si tú vienes a esta reunión es porque tú quieres seguir creciendo y madurando en Cristo. Y en Cristo, que Cristo siga siendo formado en tu vida. Por eso es que yo insisto que esto no se trata de religión, ni de pertenecer a una denominación, ni católica, ni pentecostal, ni evangélica. No tiene que ver con una forma de vestir o adoptar un lenguaje evangélico. Se trata de que Cristo siga siendo formado en nosotros
Porque solamente cuando Cristo es formado en nosotros podrá ser expresado a través de nosotros. Tenemos la vida mediante el mejor pacto. Yo no sé si tú lo puedes entender, pero se te impartió una vida. Aleluya. Y la vida que se te impartió no es temporal, Amén. es eterna. Gracias, Señor. Por eso, si Cristo vive en ti y tú vives en Él, ya tú eres eterno. Amén. Ya tú estás viviendo la vida eterna. No tienes que esperar a morirte para vivir en la eternidad. Lo que este mundo necesita es vida. Amén. Y los únicos capacitados para impartir vida en la tierra es la iglesia de Jesucristo. Poderoso Dios. Ahora es triste ver cómo la iglesia, que ya tiene la vida, no sabe vivir la vida, ni tampoco compartirla, cómo impartirla. Usted es iglesia, ya usted tiene la vida. Ok, usted es iglesia, ya usted tiene la vida, no tiene que tratar de buscar la vida, porque ya usted la tiene. Ya usted tiene la vida de Cristo. Por eso es que Pablo puede decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Ya no vivimos nosotros, Cristo es quien vive en nosotros. Cristo es quien vive a través de nosotros y gobierna en nosotros. No es como dijo Juan el Bautista: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Escucha lo que te voy a decir. Juan el Bautista dijo: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Yo no tengo que menguar porque Él vive en mí. Yo estoy muerto. Aleluya. Pablo dice en Gálatas capítulo 2 verso 20: con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, yo estoy muerto. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Bendito eres Dios. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Santo eres, Señor. Juan el Bautista dijo: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Lo dijo antes de la cruz. Juan el Bautista dijo: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Pero del dicho al hecho hay un largo trecho. Él lo dijo, pero lo practicó poco. Porque ese mismo Juan el Bautista les preguntó a sus discípulos algo que Juan nunca debió haber hecho. Él no fue llamado a tener discípulos. Él vino a abrirle el camino a Jesús. Ese era el llamado de Juan. No era a tener discípulos. Porque cuando tú te sales de tu llamado, se desvirtúa el asunto. Oye. Ay, bendito sea Dios. Juan el Bautista le dice a sus discípulos que vayan y le pregunten a Jesús si Él es el Cristo. Tenían que esperar a otro. ¿Ves? Él dijo: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Pero Él no menguó mucho. Él envió a gente a decir: espérate, esto parece que sí, pero ahora estoy confundido. ¿Será Él o no será Él? ¿Ah? ¿Eh?
Ese mismo Juan el Bautista que gritaba: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo", ahora le pregunta si ese es el que esperaba. Entendamos de una vez y por todas que tenemos la vida de Cristo. Su vida es la que nos ha capacitado y preparado para que nosotros podamos colaborar con el propósito eterno del Padre y manifestar la vida de Cristo a través de la nuestra. Cristo es el todo y en todos a través del mejor pacto. Por eso es que hay gente que cuando se sale de su llamado, todo se escocota. Porque en lugar de hacer lo que lo mandaron a hacer, a Juan el Bautista lo mandaron a preparar el camino para el Señor, no a tener discípulos. Ay, le voy a decir algo, escúcheme bien lo que le voy a decir. Si Dios te llamó al ministerio, el ministerio siempre será próspero. Amén. El ministerio siempre será próspero, siempre y cuando tú te mantengas en el llamado. ¿Por qué usted dice eso, pastor? Porque hay gente que dice que los ministerios no son de Dios porque cuentan a la gente. Por la cantidad de gente que viene, pueden decir si el ministerio es de Dios o no es de Dios. La gente está mirando cuánta gente se reúne ahí. Y dice: ahí se reúnen nada más que 25. Dios no puede estar respaldando a ese pastor. Porque la gente dice lo que ve. Pero nosotros no caminamos por vista, caminamos por fe. Amén. Entonces yo no puedo decir que un ministerio es próspero por la cantidad de gente que hay. Dios llamó a Noé a hacer un arca. Ahora la pregunta que te voy a hacer: ¿cuántos se convirtieron? Pues entonces yo podría decir que el ministerio de Noé fracasó, porque no se convirtió nadie. Hasta los hijos de él los forzó a entrar. Santo. ¿Ve? Si usted se sale del propósito de Dios, el ministerio fracasa. Pero Noé no se salió del ministerio. Noé se quedó haciendo el arca, que fue lo que lo mandaron a hacer. Cuando el arca estuvo terminada, entonces los animales vinieron dirigidos por Dios. Él tampoco los tuvo que ir a buscar. Óyeme bien, cuando tú estás cimentado en el verdadero llamado que Dios tiene para tu vida, las cosas van a pasar por cosa de Él, no por cosa tuya. Porque Cristo es el todo y en todo a través de un mejor pacto. Aleluya. Escúchame bien lo que te voy a decir. No existe ni existirá un pacto superior al que tenemos hoy, porque el pacto que tú y yo tenemos hoy es eterno. Está diseñado desde la fundación del mundo. Esto no es una carta que Dios se sacó de la manga. Esto no es algo que fue que el diablo le dañó el asunto a Dios y Dios tuvo que hacer un plan B. ¿Por qué te ríes, Nidia? Eso fue lo que nos enseñaron, lamentablemente mal enseñado, porque el plan de Dios no hay quien lo destruya, porque Él es un Dios soberano y lo que Él establece se va a hacer, te guste o no te guste, porque es lo que Él diga, porque esta es su creación. Ese plan es eterno. Ese plan fue diseñado desde antes de la fundación del mundo. Los pactos que fueron diseñados como sombra y figura de este nuevo pacto ya se cumplieron. Gloria a Dios. No hay un pacto diferente al que nosotros estamos viviendo hoy que se vaya a cumplir con el pueblo de Israel en el futuro. Yo sé que me busco problemas con las cosas que digo, pero yo espero que los que nos están viendo a través de las redes sociales se queden ahí un chispito más y no se vayan, para que puedan entender lo que estoy diciendo. No hay un pacto diferente al que nosotros vivimos hoy que se vaya a cumplir con la nación de Israel. El pacto que Dios tiene con Israel es el mismo pacto que tiene con nosotros.
Lamentablemente, por no hacer una correcta división de pactos, la iglesia actual ha hecho una división de la nación de Israel y del resto del mundo. En el pacto eterno de Dios que fue diseñado antes de la fundación del mundo, Dios no hizo esa división. Segunda de Corintios capítulo 5, allí dice que Dios reconcilió al mundo consigo mismo mediante Cristo. Así que el pacto eterno que fue hecho en la eternidad es un pacto para que para que la gente venga a Cristo y acepte a Cristo, porque el pacto es a través de Cristo. Ese pacto es eterno para todos los que acepten a Cristo. La división de la nación de Israel y el resto del mundo es producto de una incorrecta interpretación bíblica que a su vez ha provocado un incorrecto entendimiento del pacto que nos gobierna. En el libro de Hebreos, nosotros la semana pasada, hace un par de domingos atrás, vimos la supremacía de Cristo. Entonces, por causa de la supremacía de Cristo, el pacto que disfrutamos hoy es el mejor pacto. Lógicamente, nadie querrá algo peor o inferior cuando está disfrutando de lo mejor. Por eso es incomprensible cómo la iglesia, teniendo un mejor pacto, sigue coqueteando con un pacto inferior. Eso es lo que nos dice el Señor a través de Pablo cuando hace la analogía del matrimonio. Y dice, mientras la mujer está casada con uno, si se junta con otro, adultera. Si la iglesia, teniendo un mejor pacto, hace mezcla de pacto, está adulterando. Bendito Dios. Eso es lo que dice allí. Lo que pasa es que la gente coge aquel texto para hablar de otras cosas que no tienen nada que ver. El problema que tiene la gente es que cuando se acerca a la palabra para leerla, van desenfocados, ya tienen una preconcepción en la cabeza de lo que van buscando allí, y no van y van prejuiciados a leer. Y entonces, en lugar de estar mirando lo espiritual, están mirando lo terrenal. Hebreos capítulo 7, versos 1 al 3 dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham. Estoy en Hebreos capítulo 7, del 1 al 3. Rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino que hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Yo creo que nadie dudará que estos textos describen a Cristo. Melquisedec es tipo, sombra y figura de Cristo. Entonces, Abraham le dio los diezmos a Cristo. No sabemos si por costumbre, porque la ley todavía no se había implementado, o no sabemos por qué, pero le dio los diezmos a Cristo. ¿Por qué? Porque ese sacerdote dice ahí que es que sacerdote para siempre. Es un tipo de sacerdocio totalmente diferente al sacerdocio hebreo. Los que están leyendo esto, el escritor del libro de Hebreos le está escribiendo a los judíos, y los judíos saben muy bien cómo funciona el sistema sacerdotal. Y él está diciendo, ¿saben una cosa? Este que estamos viendo aquí no tiene ni padre ni madre, ni tiene genealogía, que no tiene principio de días ni fin. Es hecho semejante al Hijo de Dios,
y permanece sacerdote para siempre. Todos los sacerdotes que el pueblo de Israel tenía se morían, pero este es eterno. A este fue que Abraham le dio 2 diezmos. Y hay gente todavía que empiezan a traer un julepe con los diezmos. Este es un tipo de sacerdocio diferente. Si usted lo va a hacer de la manera que lo hacían en la ley, entonces podemos hablar. Pero este es un tipo de sacerdocio diferente. Este sacerdote es para siempre. Amén. Es una línea diferente. De hecho, los sacerdotes eran de la tribu de Leví. Le estoy dando una clase, pero venga el miércoles. Los sacerdotes eran de la tribu de Leví, pero Cristo es de la tribu de Judá. No podía salir ningún sacerdote de otra tribu que no fuera la de Leví. Por eso es que el sacerdocio de Cristo es diferente. Él no sale de Leví, él sale de Judá. Por eso es que le dicen león de Judá. ¿Ve? Ese sacerdocio es totalmente diferente. Estos textos se refieren a él y hace énfasis en la superioridad de Cristo. Dice que su nombre significa Rey de Justicia, Rey de Salem, Rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, y permanece sacerdote para siempre. Ciertamente esa superioridad es donde está establecido el mejor pacto. El escritor de Hebreos insiste en la superioridad de Cristo, y él insiste porque le está escribiendo a judíos, y los judíos no aceptaron al Señor como el Mesías. Así que él está siendo incisivo para demostrar que Jesús ciertamente era el Mesías. Y aunque muchos siguieron no creyendo en él, esa gente tenía que entender, y el escritor se empeñó en hacerle esta salvedad para que se dieran cuenta de que Jesús era el Mesías. Aquella gente son gente que estuvieron muchos años bajo el sistema de la ley. Así que muchos tenían dificultad para transicionar al pacto eterno basado en la gracia de Dios, que es un mejor pacto. Tan es así que Pablo tuvo que regañar a Pedro, porque cuando Pedro estaba con gentiles predicaba con libertad el evangelio de la gracia, pero cuando estaba con judíos o había judíos presentes, hacía mezcla de pacto. Ese mismo conflicto tenemos nosotros hoy día. Se nos hace difícil hacer la transición porque pensamos que estamos adulterando el evangelio que aprendimos desde nuestros comienzos como cristianos, pero ha llegado el momento de permitir que Cristo nos sea revelado y formado en nosotros, y tenemos que acabar con la religiosidad legalista para lograr derribar sistemas de pensamiento, derribar fortalezas mentales, y esto solo se logra exponiéndonos a la palabra de Dios con los lentes correctos, estudiando y filtrando la palabra a través de Cristo, quien es el fundamento del mejor pacto. Amén, aleluya. Y este entendimiento no puede ser recibido si no somos humildes y nos damos a la tarea de derrumbar fortalezas en nuestra mente. Por eso es que dice la palabra que nosotros tenemos que ir derribando todo argumento que va en contra de Cristo. ¿Y dónde están los argumentos? ¿Dónde nacen los argumentos? Por eso es que nuestra lucha no es con carne ni sangre, sino con principados. ¿Qué son principados? Principios que usted tiene, en los que usted fue fundamentado. Desde chiquito te dijeron eso y tú te lo creíste. Principados y potestades que están ¿dónde? En las regiones celestes. Usted nunca le ha dicho a alguien: oye, tú estás muy orgullosito, bájate de esa nube.
Esa persona está en la nube de verdad, está en una nube de verdad. ¿Dónde está trepado? Aquí. Aquí. Recíbalo de parte del Señor. El entendimiento tiene que ir en aumento siempre. Pero hay personas que reciben el entendimiento correcto y mantienen las fortalezas mentales porque atentan contra lo que siempre han predicado. Es más fuerte el orgullo que la humildad, para admitir que estaban equivocados. Yo me quedé sin un audio. Sí. Es más fuerte el orgullo que la humildad para admitir que estaban equivocados. Le voy a decir esto, no le voy a decir el nombre por si acaso alguien conoce. Pero una pastora estaba cogiendo cursos y estaba entrando en el Evangelio de la Gracia. Ella y un grupo de su iglesia la acompañaban. Cuando el curso fue avanzando y no había ningún problema, hasta tanto hablaron de la guerra espiritual. Cuando hablaron de la guerra espiritual, no quiso aceptar el concepto de la forma correcta que la Biblia lo enseña y dijo, no, eso no. Se levantó, se fue y todos los que estaban con ella se fueron también. ¿Por qué? Porque no quiso derribar argumentos que estaban en su cabeza que habían sido infundados. ¿Ve? Y terminó levantándose, no estudiando más nada, llevándose a los de su iglesia, porque no estaba dispuesta a comprender lo que era la guerra espiritual. Ella prefería seguir con armaduras espirituales y peleando con demonios. Cuando usted no tiene la revelación de la palabra de la forma correcta, entonces a falta de iluminación se activa la imaginación. Hay otro predicador por ahí famoso que dice que se sale del cuerpo para pelear con demonios y después que termina la guerra vuelve y se mete al cuerpo. ¿Ves? Otro en un momento dado dijo, yo no puedo, para que usted vea cómo es el orgullo, yo no puedo dejar de predicar lo que llevo 25 años predicando, porque entonces cuando le diga a la iglesia, mira, fallé, llevo 25 años predicándole algo incorrecto, ahora la gente que está ahí escuchando me va a decir, espérate, después de 25 años tú me estás diciendo que fallaste. Pues ¿quién me asegura que lo que me estás diciendo entonces ahora es verdad? Si lo que no me dijiste durante 25 años no es verdad, posiblemente lo que me estás diciendo ahora tampoco es verdad. Así que yo no voy a cambiar lo que he predicado por 25 años, aunque lo que yo esté predicando no sea lo correcto. Esa es la manera de ver las cosas. Es la revelación de la palabra. Muchos prefieren mantener el orgullo de una posición que ellos mismos se han creado en la cabeza, porque yo le he dicho un montón de veces aquí, yo soy pastor, pero no es la posición de pastor, yo tengo una función pastoral en el cuerpo. Aquí yo no soy más que nadie, aquí todos somos iguales en el reino de Dios. El orgullo aquí no tiene espacio. ¿Ves? Nosotros estamos llamados a hacer una función dentro del cuerpo. Yo le decía a un hermano ayer que yo creo en los apóstoles. Me miró extraño, como quien dice, este hermano parece que está predicando falsa doctrina, porque eso es lo que piensa. Y yo le dije, no, yo creo en los apóstoles cuando están haciendo la función que les corresponde. Cuando están buscando posiciones en esos apóstoles, yo no creo. El que hace una función, yo lo tengo que reconocer. El que está buscando beneficio propio y está buscando que lo adulen porque ya no puede ser pastor, tiene que ser más alto que el pastor, y entonces ser más alto que el pastor es el apóstol, pues ese yo no lo reconozco. El que lo hace,
dentro de la funcionalidad de ese ministerio, yo lo reconozco. Mucha gente predica que nosotros tenemos que ir de gloria en gloria. Y cuando te predican eso, el significado es ir de milagro en milagro. Cuando en realidad el significado es crecer en entendimiento. Porque todavía hay tinieblas en nuestros sistemas de pensamiento que solo la luz de Cristo los va a disipar. Aleluya. Tinieblas no siempre es para referirnos a los que no tienen a Cristo en su vida. Tiniebla también es para referirnos a los paradigmas y pensamientos que aún tenemos en nuestras mentes, que no estamos dispuestos a derribar con la verdad presente de Cristo. Eso es tiniebla. Me perdona, pero hay mucha gente en la iglesia que todavía vive en tiniebla. Y no estoy hablando de que no se van a salvar. Son hijos de Dios, se van a salvar, pero desconocen la verdad de Cristo. No se dan a la tarea de estudiar la palabra. Perdóneme, no se dan a la tarea de venir a los estudios bíblicos. Vienen a la iglesia el domingo por cumplir. El último amén lo dan en el carro. No tienen coinonía con el cuerpo. Llevan una vida en la iglesia escuchando el mensaje verdadero de Cristo Jesús, como Cristo siendo el todo y en todo, pero cuando lo escuchan se sorprenden, aunque llevan la vida en la iglesia. Yo no tengo una revelación nueva. Yo estoy hablando de lo que la palabra enseña. Amén. Se supone que usted en su casa la está estudiando también. Y yo entiendo que haya personas aquí que no entiendan muchas de las cosas que yo les enseño. Lo importante es que te comprometas contigo mismo a seguir escuchándolas, para que en algún momento la luz de Cristo te las revele y las puedas entender. Sí, porque hay personas que se encierran en el pensamiento de que eso no es lo que me enseñó el concilio al que yo pertenezco, o eso no es lo que me enseñó mi primer pastor, eso no es lo que enseña el pastor famoso que yo sigo en las redes. A veces valoramos más la enseñanza del pastor famoso de Facebook que la enseñanza de aquel que Dios puso como líder espiritual en la iglesia en que nos congregamos. Nosotros pensamos que lo que el pastor está enseñando aquí no tiene mucha validez, pero cuando voy a Facebook creo lo que aquel está predicando, porque aquel es famoso, aquel lo sigue un montón de gente. Puede que yo no tenga 1 millón de likes en Facebook o en YouTube, pero de algo pueden estar seguros: Dios me puso aquí con una encomienda divina para ayudar a los miembros de Iglesia Pacto de Gracia a crecer y madurar en el conocimiento de Cristo, para que así seamos colaboradores efectivos en el propósito eterno del Padre, que es que Cristo sea revelado a todos y que su vida sea manifestada a través de la nuestra, porque su superioridad es la base del mejor pacto que nos gobierna a nosotros. Y hay gente en la iglesia que se pasa compartiendo el mensaje del pastor famoso que ve en Facebook, pero no comparte el mensaje famoso de la casa. Se acabaron los amenes. Es más, yo creo que es que no lo escucharon. Esto está bajito. Pues yo creo que ni yo me escucho. Lamentablemente, en mis años de cristiano, no me enseñaron el propósito eterno del Padre. Y yo sé que aquí hay mucha gente que le pasó lo mismo. Primeramente fuimos sometidos a un evangelio de miedo. Si quieres irte en el rapto, tienes que vivir en santidad. Si hoy viene Cristo, te queda. Después nos transicionaron a la prosperidad. Tú eres hijo de un rey, tienes que ser próspero. Pacta con Dios para que tú veas cómo Dios va a cancelar esa deuda que tú tienes. Ustedes se ríen, pero sí, eso pasó en las iglesias.
pacta con Dios. Y esa deuda va a quedar cancelada. Vas a recibir la carta de cancelación en el buzón, sin hacer nada. ¿Ah? El evangelio de la prosperidad. Declara y confiesa para que veas cómo se desata tu prosperidad. Serás sano, serás próspero, estarás en victoria, serás multimillonario. Porque tú eres hijo de un rey y no puedes vivir en pobreza. Es más, enseñaron que la pobreza era una maldición. Nunca me enseñaron el propósito eterno del Padre. Nunca me enseñaron a Cristo siendo el todo y en todos. Nunca me enseñaron que Cristo era vida. Pregunto, ¿cuándo vemos nosotros a Pablo predicando de prosperidad como la predicamos? Nunca, nunca. A la iglesia de Corinto, Pablo les dice en 2 de Corintios capítulo 8, verso 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Más adelante, en 2 de Corintios capítulo 9, versos 6 y 7, Pablo les dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, y no dé con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hay gente que coge el texto y dice: porque Dios bendice al dador alegre. Porque están pensando en que le traen a Dios 100 para que Dios le dé 1000. Tienen un trueque, porque les han vendido la idea de que al 100 por 1. ¿Ah? Pablo nunca les habló de eso. Pablo le dijo: él siendo rico se hizo pobre para que en su pobreza tú pudieras ser rico. Pero no está hablando de riqueza, no está hablando de dinero, está hablando de algo espiritual. Amén. Aquel que era rico se despojó de toda gloria y un día tomó forma de hombre, bajó hasta lo sumo, dice la palabra. Oh, gloria a Dios, para que tú y yo hoy pudiéramos estar en la gloria del Señor, siendo ricos a través de la vida eterna. Mi alma alaba al Señor. De eso es que Pablo está hablando. Y Pablo dice: el que siembra generosamente, cosecha generosamente. El que es mezquino con Dios, pues obviamente va a cosechar mezquindad. Pablo les está enseñando a ser generosos. Pero Pablo no le está diciendo: si tú confiesas y declaras, tendrás esto y aquello. La predicación de Pablo era Cristo. El evangelio no es para que pongas la confianza en algo que te produzca resultados temporeros, sino en alguien que produce resultados eternos. De esa forma, cuando nos establecemos en la realidad de la vida de Cristo, nuestra confesión se alinea con lo que nosotros estamos viviendo en Cristo. Amado hermano, es posible que tu primer pastor, el concilio tal o cual al que a lo mejor perteneciste, la denominación a la que perteneciste antes, no te enseñara ciertas cosas, pero eso no es razón para que no las aprendas hoy. Por eso es que yo digo que hay mucha gente que dice: no, pero es que eso no fue lo que me enseñaron. Está bien, perfecto, no te lo enseñaron, apréndelo ahora. Es necesario que nosotros nos alineemos al propósito eterno del Padre y a Cristo como el todo y en todo, para que nuestro anhelo sea que el reino de Dios avance y mucha gente sea trasladada del poder de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Amén. Y no solo aquellos que están en tinieblas por no conocer a Cristo,
sino muchos que forman parte de la iglesia que aún están en tinieblas porque no han sido iluminados en ciertas verdades. Yo lo tengo que decir con mucho respeto. La iglesia contemporánea es más experta conociendo el antiguo pacto, que no nos gobierna hoy, que conociendo el nuevo pacto, que sí es el que nos gobierna. El antiguo pacto se basa en que tú hagas para que Dios responda a lo que tú hiciste. Tú haces y Dios hará. Tú haces y Dios te prosperará. Tú haces y Dios te va a bendecir. Quiera Dios que en esta mañana, aunque aún no entiendas algunas cosas, salgas comprometido con seguir escuchando aquí esas cosas para poderlas entender más adelante. Quiera Dios que salgas hoy de este lugar entendiendo que el mejor pacto es el pacto eterno basado en la superioridad de Cristo, porque Él es eterno y nosotros vivimos bajo el mejor pacto. Dale un aplauso al Señor. Ponte de pie conmigo, vamos. Padre, te adoramos, te glorificamos, exaltamos tu nombre, te damos gracias, porque tu Espíritu Santo se ha dado a la tarea de que nosotros podamos ser iluminados para que la verdad de Cristo nos sea revelada y que Cristo viva en nosotros y que su vida sea reflejada a otros y que nosotros podamos, Señor, ser conforme al propósito eterno del Padre. Hay cosas, Dios mío, que tal vez nos enseñaron antes y que muchos de nosotros a veces nos ponemos reacios en querer sacarlas de ahí, pero Señor, danos, Dios eterno, el compromiso de poder seguir escuchándolas para que en algún momento tu Espíritu Santo nos las pueda revelar y las podamos entender. Gracias por los hermanos que se conectan con nosotros a través de las redes sociales, Dios eterno. Aquellos, Señor amado, que en un momento dado nos han acogido como su iglesia, a pesar de que físicamente no pueden estar aquí. Gracias por Héctor en Pensilvania, el hijo de nuestra hermana Anita, que siempre se conecta con nosotros. Ya él es parte de Pacto de Gracia, aunque no puede estar aquí físicamente, pero todos los domingos se congrega con nosotros. Bendice su familia, Dios mío, y que él pueda seguir viendo tu mano obrando en su familia. Eterno Rey de Reyes y Señor de Señores, te damos gracias por él. Te damos gracias por todos aquellos que se conectan con nosotros a la distancia. La gente que está en New Jersey, Dios mío, conectados con nosotros. La gente que está en otros lugares de América Latina, Señor, que de alguna forma nos ven, Señor amado, y son edificados a través de la palabra. Te damos gracias por ellos, Señor. Ellos forman parte de esta congregación, a pesar de que físicamente no pueden estar aquí. Te damos gracias, Dios mío, y te pedimos que tu palabra siga siendo revelada en nosotros y que nosotros podamos ser el ejemplo que la gente necesita, porque nosotros tenemos la vida que el mundo necesita, Señor. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor.